Buenas tardes, apreciados hermanos. Es mi oración a Dios y mi petición especial en esta tarde que el Señor les bendiga a todos y les ayude en todas las necesidades que ustedes tengan. Como les fue informado la semana pasada, hoy estaremos cerrando con la lección número 37 este tema, esta unidad que es la unidad número 6, cuyo título ha tenido hasta este momento Doctrina acerca de Satanás. Así que hoy estaremos cerrando esta unidad de estudio. El tema que nos ocupará en la lección número 37 es la actuación del creyente en relación con Satanás. El objetivo de aprendizaje de nuestra lección es mostrar a los estudiantes cuál debe ser la actitud que nosotros debemos adoptar ante Satanás. Recordemos que ya está bien claro que Satanás es nuestro enemigo, así que como nosotros tenemos un poderoso enemigo, como creyentes, como cristianos, nosotros debemos adoptar una actitud adecuada para que seamos vencedores en esta contienda. Recordemos que aunque Jesús ya ganó la victoria contra Satanás en la cruz, cada creyente tiene una batalla personal contra Satanás, una lucha contra Satanás, y también cada creyente necesita liberar con la ayuda de Dios, obtener su victoria. La verdad central en nuestra lección es que el creyente tiene que adoptar una actitud de confianza ante su adversario. Confianza con la tranquilidad de que ya Jesús le ganó la batalla y con la tranquilidad de que el adversario no tiene posibilidades contra nosotros, pues el diablo está derrotado completamente. Tranquilidad en eso. Y en eso se basa especialmente nuestra fe, porque nosotros también contamos principalmente con el respaldo de Dios y a través de Cristo es que nosotros obtenemos la victoria. Esa es la verdad central que tenemos en nuestra lección. Veamos la base bíblica: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto está en Primera de Pedro 5:8. Y quiero que nos fijemos en el consejo. Dice, seamos templados y velemos. Bueno, vamos a explicar esto un poquitico más abajo. Pero de momento es cierto que tenemos en Dios la victoria ganada, pero nosotros los creyentes debemos adoptar ciertas posiciones, y esas posiciones, con la ayuda de Dios, nos harán que nosotros en nuestra batalla personal también tengamos la victoria. El versículo para memorizar está en 2 de Corintios 2:11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Eso es un consejo sabio. No es la voluntad de Dios que seamos engañados por Satanás, sino que nosotros podamos obtener la victoria. Y la base bíblica de esta lección está, como ya la vimos, nos enseña a nosotros que debemos velar en todo momento, ser templados y velar, para que el diablo no nos perjudique, no nos haga daño. Entremos entonces ya a la temática, a la introducción de nuestra lección. Un misionero de África contó una historia sobre leones. Cuando los leones van de cacería, son muy astutos. Es una característica que tienen los leones. Todos los leones jóvenes y fuertes se colocan en un lugar hacia donde el rebaño que van a atacar huiría. Los leones viejos y cansados y sin poder se colocan al lado opuesto, donde su rugido asuste a los animales para que corran hacia donde están los leones jóvenes. Los animales que corren hacia el rugido están a salvo.
y no son dañados por los leones viejos, porque como están viejos no tienen las características, las posibilidades ni la habilidad para atrapar como lo hacían cuando eran jóvenes, y los animales ágilmente se les escapa. Pero los animales que huyen del rugido y corren contrario al rugido se dirigen directo a la trampa donde están los leones jóvenes y allí son muertos. ¿Cuál es la moraleja de la historia? Y la tienen ustedes bien clara. No corra, y ese es el consejo que se nos da, no corra de su adversario el diablo y de sus rugidos. Resístele y huirá de usted. Bendito sea Dios. Eso es lo que debemos hacer, resistir al diablo y huirá de nosotros. Eso está muy claro y es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Ahora bien, dijimos que esta lección trata sobre la actitud o la actuación del creyente en relación con Satanás. El punto 1 que nosotros tenemos aquí para analizar en nuestra lección nos dice que debemos recordar que hemos sido redimidos por Cristo. Esto es un pensamiento que no puede olvidarse en ningún creyente. Nosotros hemos sido redimidos en Cristo Jesús. Tito capítulo 2 versículo 14 dice que se dio a sí mismo, hablando de Jesús, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Bendito sea Dios. El Señor siempre nos bendiga cada vez que leemos su santa palabra. Así que Cristo, con su muerte, nos redimió del pecado, lo que significa que Él pagó la deuda que teníamos cada uno de nosotros, la deuda que nosotros que teníamos con Dios producto a nuestras malas acciones, pues Cristo pagó nuestra deuda. Es por eso que nosotros reconocemos que Cristo es el Redentor. Ese es un calificativo que nosotros le aplicamos a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor. ¿Por qué es que nosotros necesitamos un Redentor? ¿Por qué necesitamos ser redimidos? ¿Qué significa que nosotros seamos redimidos? ¿Qué significancia tiene eso para nosotros? Bueno, las razones son las siguientes. Primera razón, porque con el pecado nosotros nos hicimos esclavos de Satanás. Cuando nosotros decidimos pecar, nos convertimos en esclavos de Satanás. Antes del pecado, nosotros éramos los príncipes de este mundo. Pero después del pecado nos convertimos en esclavos de Satanás y él llegó a ser el príncipe de este mundo, como lo reconoció Jesús. Segunda razón, significa que el hecho de que seamos redimidos significa que necesitamos redención porque nosotros tenemos una naturaleza pecadora que ejerce control sobre nosotros. Creo que en las lecciones anteriores hemos hablado bastante sobre la temática. Creo que no queda duda sobre eso. Nosotros estamos siendo controlados por las pasiones que hay en nosotros, por el dominio de nuestra naturaleza pecadora, esa naturaleza que heredamos desde Adán y que traemos desde Adán y que nos acompaña y que ejerce sobre nosotros una fuerza grande para que nosotros nos alejemos de las cosas de Dios. Así que nosotros necesitamos redención porque tenemos también una esclavitud hacia esa naturaleza pecadora que domina en nosotros. Y número 3, porque no podemos por nosotros mismos librarnos de las garras de Satanás. No es posible por nosotros mismos zafarnos de las garras de Satanás. No es una cuestión que nosotros digamos, no quiero parte con el diablo ni tengo que ver con él. No es algo que depende de las posibilidades humanas. Necesitamos a Dios y solo Dios puede ayudarnos a zafarnos de estas cosas. Así que es por eso que necesitamos un redentor.
y además tenemos el control de la naturaleza pecadora, que humanamente es imposible resistir ese control, y solamente con la ayuda de Dios es que ese control es sujeto. Es por eso que nosotros necesitamos ser redimidos. Eso es lo que significa ser redimido. Jesucristo es el Redentor porque Él nos ha librado de la esclavitud de Satanás, de la potestad de Satanás, y también porque su presencia en nosotros lo que hace es destruir el control de nuestra naturaleza pecadora. Así que eso significa para nosotros que Jesús es el Redentor. Ahora, ¿qué significó para Jesús o qué implicó para Jesús ser el Redentor? Porque también eso tuvo las implicaciones para Jesús. Bueno, las implicaciones que tuvo para Jesús fueron grandes y fueron importantes, pero antes de llegar a esas implicaciones es necesario que nosotros sepamos que la palabra redención significa rescate, liberación, emancipación, salvación. Eso es lo que significa la palabra redención. Y es necesario notar que la redención implica que la persona, y aquí están las implicaciones para Jesús, implica que la persona que redime debe pagar la deuda de la culpa. Con esta decisión adquiere la persona que redime, adquiere esa persona que es inocente, adquiere toda la culpa de la persona que cometió la falta. Y es tratada, esa persona que está redimiendo, es tratada con todo el rigor y el juicio que merece el culpable. Esto es bien serio. Esas fueron las explicaciones para Jesús. Dicho de otra manera, el Redentor se convierte en culpable y a él se le atribuye la responsabilidad de la falta cometida. Eso es lo que le tocó a Jesús por decidir redimirnos a nosotros. Vea lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21, un texto que cada creyente debe tener colgado en la pared, en un cuadro visible, porque es un texto significativo. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que Dios bendiga su santa palabra. Qué cosa más especial. Es lo que acabamos de decir. Jesús, el santo, la oveja sin pecado, la oveja inocente, dando su vida por nosotros los pecadores. Bien, creo que ya estamos listos para entrar entonces al punto número 2 de nuestra intervención, de nuestra conferencia. Debemos entonces practicar cuál es la actitud del creyente, cómo debe ser la actitud del creyente ante Satanás. Y aquí tenemos el punto número 2, y es practicar una vida que tenga el fruto del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Una vida que tenga el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y concluye el apóstol Pablo, si todas estas cosas están en nosotros, entonces contra estas cosas en nosotros no hay ley, porque la ley no puede juzgar cuando hay una manifestación de estas cosas tan maravillosas, que es el fruto que produce el Espíritu Santo en nosotros. No se le debe proporcionar a Satanás ningún acceso a la vida a través de las pasiones o prácticas malas, porque como bien está diciendo este comentario ahí, Satanás llega a la vida de las personas, penetra a la vida de las personas. La puerta de entrada, una de las puertas de entrada a la vida de las personas es a través de las pasiones o las prácticas malas. Quiere decir, estas cosas que son el fruto de la carne, como bien lo dijera el apóstol Pablo en otra oportunidad. A través de estas cosas miserables es que Satanás
entra a nosotros. Así que nosotros tenemos que cerrar esa puerta. ¿Y hacer qué cosa? Guardarse de todo esto. Para guardarse de todo esto, el yo tiene que ser mantenido bajo el control de Cristo a través del Espíritu Santo. Algo que hemos hablado una y otra vez y que es necesario que recordemos. El yo se puede sujetar única y exclusivamente abriendo nuestro corazón a Cristo y dándole la prerrogativa de gobernar en él. Es solamente así que el yo se puede sujetar. No es de otra manera. El yo va a querer siempre hacer prevalecer su voluntad en nosotros. Pero si nosotros le damos la llave de nuestro corazón a Jesús, lo ponemos en el centro de nuestras vidas y le invitamos a que Él tome el control completo de nuestra vida, le damos la autoridad para que Él decida, ya entonces el yo está sujeto a Jesús y no hay posibilidades para hacer mal. Por otro lado, es importante que nosotros entendamos que la única posibilidad que tiene el creyente para manifestar virtudes espirituales como las que ya mencionamos, recordemos, amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La única posibilidad para mantener esas virtudes en nosotros es estando unidos a Jesús. Y ya creo que recordamos ahora mismo, seguro que tenemos en nuestras mentes tenemos claro en nuestras mentes el pasaje de Juan capítulo 15. Jesús establece la relación entre las ramas y la planta en este capítulo. Eso es importante que nosotros reconozcamos esta relación. Jesús claramente dice que es imposible que una rama pueda dar fruto separada del tronco. Eso lo sabemos por experiencia, eso lo sabemos que es así, realmente es así. Todo lo que la rama es en sí misma, si la rama es algo, si logra producir algo, se debe a que está unida al tronco. Si la rama no estuviera unida al tronco, nada podría ser. De igual manera, es imposible que un creyente pueda dar frutos separados de Cristo. Jesús enfatiza, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Aleluya, porque este es el fruto del Espíritu Santo. Y entonces Jesús dice, y esa es la sentencia que queremos que debemos recordar muy claro, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5. Ahora, todavía nos queda una cuestión más a analizar antes de terminar el punto número 2. Y la cuestión es la siguiente. ¿Está obligado el creyente a manifestar fruto? ¿Qué cree usted? ¿Está obligado el creyente a manifestar fruto? Asimismo, como lo están diciendo, sí está obligado el creyente a manifestar fruto, pero no debemos olvidar que el fruto es el resultado y no la causa de una verdadera vida de relación y comunión con Dios. Aleluya. Jesús dijo, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso está en Lucas capítulo 6, versículos 43 y 45. Y cuando nosotros vemos el pasaje paralelo que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 6, añade, no es buen árbol el que da buen fruto, sino que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Bien, hermanos, estamos listos entonces para pasar al punto número 3 de nuestra intervención. Recordemos que estamos estudiando la actuación del creyente. ¿Cómo debe ser la actuación del creyente
en relación con Satanás. Y el punto número 3 nos dice que debe ejercer una vigilancia incesante. Vamos a comparar estos textos porque es importante que nosotros lo veamos. Primera de Pedro 5:8. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Veamos qué nos dice Segunda de Corintios 2:11. Porque no seamos engañados de Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Primera de Juan, es el otro texto que se nos está señalando, Primera de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Amén. Que textos más especiales que nos ayudan a comprender verdades espirituales que tenemos que aplicar a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual y nuestra mejora constante en la presencia de Dios. Así que la realidad de la existencia activa, poder y malignidad de Satanás nos debe hacer prudentes y vigilantes en nuestra vida espiritual. Es un consejo sabio. Hay 4 orientaciones en los versículos leídos a las que debemos prestarle suma atención. Primero, sed templados. La templanza es el dominio de la voluntad sobre los malos instintos y mantiene los deseos en el límite de la honestidad. Segundo, velad. Permanecer despierto en el horario en que acostumbramos a dormir. Velar. Tercero, no seamos engañados, porque Jesús dice que vendrán muchos en su nombre diciendo que ellos son el Cristo. Sin embargo, dice Jesús, no le crean, no sean engañados. Número 4, no pecar. Y número 5, se guarda a sí mismo. Quiero específicamente en esta última idea que nos da el pasaje de Juan 5:18, cuando nos dice, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Quiero comentar lo siguiente. Hay aquí una idea que casi ningún traductor o comentarista de la Biblia comparte o se inclina a verla como la estoy viendo. O sea, la mayoría de los comentaristas bíblicos se inclinan a pensar que que Dios es el único que puede trabajar en la vida de una persona, y yo no estoy diciendo que no sea así, es verdad. Solamente Dios es el único que debe trabajar, que puede trabajar en la vida de una persona. Nadie más que Dios. Solo Él puede trabajar en la vida de una persona. Solo Él puede obrar en una persona. Pero me preocupa algo, por eso es que quiero comentar esto. Me preocupa que nosotros, debido a eso, debido a que descansamos en que Dios es el único que puede hacer la obra y nadie más, y nosotros no podemos hacer nada, y nosotros no tenemos ninguna posibilidad al respecto, me preocupa el que nosotros adoptemos una posición de dejar todo ese trabajo a Dios, toda esa obra a Dios, toda esa decisión de obrar en nosotros a Dios, y que nosotros no hagamos algo. A mí me preocupa eso. Yo siento que este texto, y quiero volverlo a leer, Primera de Juan 5:18, que dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Yo quiero que nosotros veamos en este texto que nosotros sí también tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de guardarnos a nosotros mismos. Y es importante que aunque Dios es el único, que entendamos, que aunque Dios es el único que nos puede ayudar ayudar, y que también es cierto que nosotros solos no podemos y que por nuestros propios medios no podemos, no es menos cierto, valga la redundancia, que nosotros debemos ponernos en una posición
en la que podamos ser alcanzados por Dios. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Si usted decide, como cristiano que es, quedarse en casa para estudiar la Biblia, para dedicarse a la oración, es mucho mejor que salir a una fiesta en la que usted, exponiéndose en ese lugar, puede contaminarse. Eso es lo que yo entiendo, guardarse a sí mismo. Quiere decir que el creyente debe tomar cuidado en su vida espiritual y debe ser responsable en su vida espiritual. Recuerdo que hace muchos años uno de los obispos de nuestra iglesia estaba predicando un mensaje e ilustró en este mensaje algo que él vio en sueño en relación con otro creyente. Él vio a este otro creyente en sueño que estaba limpiando cristales, una gran cantidad de vidrio, lo estaba limpiando. Y entonces, más o menos recuerdo la anécdota porque lo escuché predicar hace muchos años de este mensaje. Dice que Dios le dijo, ¿ves a esta persona? Pues así, de esa misma manera, se ocupa en limpiar su vida espiritual. Eso significa para mí guardarse a sí mismo. Es lo que yo veo. Y con el perdón de los hermanos, de las personas que piensen o tengan un criterio diferente, ya le digo, si usted va a buscar las diferentes versiones bíblicas, usted va a encontrar que casi todas traducen que Dios es el que guarda. Y es cierto que Dios nos protege, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda, que a través de Dios es que logramos las cosas. Pero la idea no quiero que se desvanezca ahí únicamente, que se quede ahí. No quiero que la idea se concentre en eso nada más, sino que también nosotros debemos ponernos en una posición de ser alcanzado por Dios. Vamos a ponerlo en un ejemplo más porque me interesa explicar este punto y que quede claro y que Dios nos ayude y el Espíritu Santo nos ayude para poder explicar correctamente este punto. Pedro se estaba hundiendo en las aguas, producto a su poca fe. Y Pedro le clama a Jesús, Señor, ten misericordia de mí, que perezco. Y al instante Jesús lo toma y lo saca del agua y lo regresa a la barca, lo pone a salvo. Pedro tuvo que comunicarle a Jesús la necesidad que tenía. ¿Acaso Jesús no estaba viendo que Pedro se estaba hundiendo? ¿Perdió Jesús de vista a Pedro en algún momento? ¿Estaba tan extasiado por lo que pasaba a su alrededor que no notó que su siervo estaba pereciendo, estaba hundiéndose en las aguas? Jesús estaba esperando que Pedro mostrara su necesidad. Y si no mostramos nuestra necesidad ante Dios, Dios sí es cierto que nos puede ayudar, pero es también cierto que está esperando que nosotros mostremos nuestra necesidad para que Él pueda ayudarnos. Debemos nosotros ponernos en una situación, en una condición de búsqueda de Dios. Dice en el Salmo 119, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Qué dice el Salmo? Para no pecar contra ti. Quiere decir, yo estoy guardando mi vida, yo estoy haciendo algo para garantizar que tú estés conmigo. Esto no es una cuestión de dejarle únicamente a Dios la tarea, y es lo que a mí me preocupa, que nosotros le dejemos a Dios únicamente la tarea y nosotros creamos que no podemos hacer algo. Creamos que no tenemos que leer la Biblia bastante para atesorar en nuestro corazón los dichos de Dios, porque saber los dichos de Dios y tener los dichos de Dios en nuestro corazón nos librará de pecar, nos librará de violar las palabras y los mandamientos de Dios. Yo creo que la idea está completa. Jesús también aconsejó que nos mantuviéramos en una actitud vigilante. Si le vamos a dejar a Jesús únicamente la tarea, a Dios únicamente la tarea, entonces estaría además la actitud del vigilante. Sin embargo, no es así. Vea Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad que está dispuesto, pero la carne es débil. Vea Mateo 25:13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vea Mateo 24:42 y 44, velad pues porque no sabes a la hora
a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Así que está muy claro estos textos bíblicos que nos ayudan en el punto número 2 a comprender que como creyente, la actuación del creyente es tener una actitud vigilante y una vigilancia incesante. O sea, quiere decir en todo momento. Pasamos entonces al punto número 4, hacer una resistencia confiada. Quiere decir resistir al diablo. Eso está escrito en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Vamos a comparar este texto con Primera de Pedro 5:8 y 9. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore, al cual resistid firmes en fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Ahora, el otro texto, Primera de Juan 2:14 y después capítulo 5, versículo 18. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes y la palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, el capítulo 5, versículo 18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo. Es lo que veníamos comentando hace un momento. Y el maligno no le toca. Vea cómo este texto ahora adquiere un significado más especial en nosotros. Estamos totalmente liberados del poder de Satanás, pero aclaro, siempre y cuando nos mantengamos asidos de la mano de Dios. Aclaro eso. Es cierto que estamos totalmente liberados del poder de Satanás porque Jesús ganó la batalla. Jesús ya ganó la batalla por nosotros, pero estamos totalmente libres del poder de Satanás siempre y cuando estamos agarrados de la mano de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Primera de Juan 5:18. Vea cuántas veces se repite este texto. Ahora, Colosenses 1:13. Que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aleluya. Bendito sea Dios. Qué experiencia más especial. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. Pero todavía tenemos otro texto más importante, Juan 10:28 y 29. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Bendito sea el Señor. El enemigo no tiene potestad de arrebatar las ovejas que están en las manos de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque Dios es el pastor, porque su rebaño está bien protegido y guardado por el buen pastor, que es quien cuida las ovejas, quien cuida el redil de las ovejas, porque el buen pastor tiene todas las condiciones necesarias para asegurar el rebaño. O sea, es todopoderoso, nadie puede más que él, es rey de reyes y señor de señores, y nadie puede superarlo en algo. Así que por eso es que el enemigo no tiene potestad para arrebatar las ovejas que están en el rebaño de Dios. La única condición para que la oveja se mantenga segura, ¿cuál es? Creo que ya usted lo tiene en mente, ¿verdad? Es así mismo, que permanezca dentro del rebaño bajo la protección del pastor. Esa es la única posibilidad que tiene la oveja para mantenerse segura, permanecer dentro del rebaño y estar agarrada de su pastor.
Ahora, en la parábola de la oveja perdida, se habla de una oveja que ha dejado el rebaño, o sea, una oveja que se va del redil. Estar fuera del redil es peligroso, ¿no lo creen ustedes? Muy peligroso. Es exponerse a los depredadores. Dios nos libre. Vea, por ejemplo, el caso del hijo pródigo. Casi que se muere alejado del redil, fuera de la presencia de su padre. La oveja perdida es rescatada porque el pastor llegó a tiempo. O sea, llegó antes que los depredadores. Es por eso que la oveja perdida es rescatada. El pastor llegó antes que los depredadores. ¿Cuántos alabamos a Dios? Aleluya. Es por eso que la oveja es rescatada. Afirmar categóricamente, y esto es importante, necesito que usted reflexione sobre esto. Afirmar categóricamente que no importa que la oveja se vaya de redil, pues el pastor siempre la va a rescatar y la oveja no se va a perder. Afirmar eso es afirmar algo que está completamente incorrecto y es una idea nociva y destructora para el creyente. Es una idea que invita al creyente a descuidar su vida espiritual y no debe estar esa idea en nuestras mentes. Es una idea que expone al creyente ante la posibilidad de caer en la trampa del enemigo. Eso no fue lo que nos enseñó Jesús. Él nos enseñó, y esa no es la idea que nos da Jesús en sus enseñanzas. Él nos enseñó, como leímos ya en algunos versículos, Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, debemos estar en una actitud de velar. Eso nos enseñó. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, reconociendo nuestra debilidad y flaqueza para caer en la trampa del enemigo. Así que tenemos que estar en una actitud de velar. En Mateo 25:13, velad pues porque no saben a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, deben mantenerse en una posición de velar, como también en las vírgenes fatuas, las vírgenes que estuvieron prudentes, que estuvieron en una posición de tener el recurso necesario, su vida espiritual, la preparación de su vida espiritual correcta, fueron las únicas que pudieron entrar a las bodas. Las que no estaban preparadas, no habían hecho una preparación correcta de su vida espiritual, se quedaron fuera, no hubo posibilidades para ellas. En Mateo 24, 42 y 44, velad pues porque no sabéis a la hora que el Hijo del Hombre ha de venir, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Mateo 24, 24, por lo cierto es, porque lo cierto es que van a levantarse falsos cristos y falsos profetas que harán señales milagrosas y prodigios extraordinarios, y con ellos tratarán de engañar incluso a los escogidos de Dios. Eso es una advertencia para todo el pueblo, así que tenemos que estar en una posición de vela para no ser engañados. Lucas 21, 34, mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día malo. Creo, hermanos, que está muy, pero muy claro estos consejos que Jesús nos da, y por eso debemos adoptar una posición de velar. Llenando las condiciones, podemos tener siempre la victoria sobre el enemigo. Siempre podemos obtener la victoria. Vea lo que nos dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. O sea, lo que otros traducen aquí es que ellos no amaron sus vidas llegando hasta el final, o sea, hasta el fin de la muerte. Quiere decir que fueron capaces hasta de dar su vida por causa de Cristo. Es la idea que nos da este versículo de Apocalipsis. Bien, hermanos, hemos llegado al final del estudio de la unidad número 7, como se lo había dicho, y a través de esta lección tan especial, la lección número 37, aprendimos que Cristo pagó nuestra deuda y nos redimió del pecado con su propio sacrificio. Gloria a Dios. Quiere decir, Él se entregó por nosotros y por eso es nuestro Redentor. La palabra de Dios nos invita a vivir bajo la influencia permanente del Espíritu Santo,
para guardarnos del mal, viviendo vidas santas que nos permitan ser prudentes y vigilantes en nuestra vida espiritual. Así que hemos sido libertados del poder de Satanás por la sangre de Jesús. Bendito sea Dios. Como bien dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Dios bendiga a todos nuestros hermanos y que esta lección haya servido para nuestro provecho y crecimiento espiritual. Amén.